Buenos días, hermanos y hermanas. Comenzamos con este nuevo día de la nueva evangelización y de una manera especial hoy enfatizaremos qué significa para mí. Por supuesto, lo comparto con ustedes, eso de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo será el tema que una a las dos lecturas de hoy. Pero también les recuerdo que por ser jueves, un jueves en el que adoramos al Santísimo Sacramento, sea desde nuestras casas o si pueden ir a las iglesias ya, que podamos adorar a Jesucristo en la Eucaristía y también de explicar a ustedes cómo la Eucaristía es central en nuestra fe cristiana católica romana. Escuchemos pues las lecturas que corresponden al día de hoy, que es primera carta de Juan 4, 19 al capítulo 5, verso del 1 al 4, y el Evangelio de Lucas, que es el evangelista de la alegría y del Espíritu Santo, que así le llaman. Tiene muchos sombreros o títulos el evangelista de Lucas, ¿verdad? Pero en este caso le vamos a llamar el Evangelio del Espíritu Santo, que se nos da hoy en el capítulo 4, 14 al 22. Escuchemos pues qué nos dice hoy la primera lectura. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y si sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Qué bella lectura de la teología juánica, en que combina muy bien la importancia de la fe en que Jesús es el Hijo de Dios y el amor, porque el hecho que Dios mismo se haya encarnado fue para que nosotros sintiéramos qué tan cercano está Dios a nosotros, pero por lo mismo que hagamos cercano ese mismo amor hacia los hermanos, incluyendo aquellos que todavía no son miembros de nuestra comunidad de fe o de la iglesia, pero que son seres humanos, que son el objeto del amor eterno de Dios por cada persona o individuo que viene a este mundo. Escuchemos ahora de qué manera el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor, el Espíritu de la verdad, se manifiesta en la persona de Jesús de una forma excelente. Escuchemos lo que nos dice San Lucas capítulo 4, 14 al 22. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, devolverles la vista, la luz, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos
le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, ahora sí es el momento de explicar un poco más lo que doy a entender por la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo. En otro momento enfatizaré ese de nuevo día, no ocupa mucha explicación, cada día es un nuevo día. Pero el gran nuevo día, que no tendrá ocaso el domingo sin ocaso, merece un tema por sí solo. Ahora, la nueva evangelización ya la expliqué desde el primer programa que tuvimos en este proyecto, de la nueva evangelización relacionada específicamente con las redes sociales. Pero el día de hoy enfatizaremos la importancia que tiene la misión que tiene Jesús por parte del Padre y cómo es esa misma misión que le confía a la iglesia, a sus discípulos. Por eso el tema de hoy es nada más ni nada menos que esta nueva o tercera vía del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa vía? Pues miren, el mundo está compuesto de muchos dualismos, justificados indudablemente, pero hay unos dualismos que han decaído en dicotomías. No es lo mismo dualismo que dicotomía. Un dualismo es aquello que por naturaleza nos complementa, hombre y mujer. Por ejemplo, noche y día. Podemos hablar de aquello que es pues complementario uno con otro, que no necesariamente es contradictorio, sino simplemente pueden ser opiniones diferentes, pero de alguna manera debe haber un denominador común en cualquier disputa, en cualquier tema, en cualquier alegato, controversia. Siempre debemos encontrar el común denominador de cualquier discusión, de cualquier asunto. Y en ese sentido estamos hablando de dualismos que, lejos de ser opuestos, o bueno, pueden ser opuestos en realidad, dos polos opuestos, pero contrarios inclusive, pero no contradictorios. Por ejemplo, entre el bien y el mal, allí sí no hablamos simplemente de dualismos. Allí hablamos de dicotomía. ¿Por qué una dicotomía? Pues es aquello que se opone directamente a lo que el otro propone. El mal va directamente contra el bien. Por eso, mis hermanos y hermanas, para poder aplicar este mensaje de la tradición de la iglesia que nos representa el catecismo, que la escritura señala como dualismos naturales, pero que también en ella se encuentra la realidad del mal como misterio difícil de comprender, misterios iniquitas, y allí no es nomás dualismo, ¿verdad?, sino de la gran dicotomía, o aquello que vino a dividir la humanidad, a poner la humanidad en contra de Dios, en contra de la armonía natural que le corresponde. Entonces también tenemos al centro el misal romano, que la Iglesia Católica celebra la palabra litúrgica de Dios, que ya les he mencionado, son 7, pero al centro de todas esas 7 palabras está la palabra litúrgica. A propósito, hablé de 7 y el día de ayer me faltó mencionar la 7ª palabra litúrgica, la 7ª palabra de Dios, mientras que la palabra litúrgica es la 4ª y está al centro de toda palabra de Dios, 3 antes que ella y 3 después. Solamente me quedé reflexionando en la palabra escrita de Dios, que es Biblia, y la palabra canónica de Dios, que es la Biblia como norma suprema de la fe y comportamiento del cristiano. Pero tenemos la 7ª palabra de Dios, que es nada más ni nada menos Jesucristo en persona, cuyo misterio de toda su palabra, su obra, todo lo que es el Evangelio de Jesucristo, es decir, la misma persona de Jesús, es la 7ª palabra de Dios, que es palabra última, completa, encarnada, personal, insustituible, irrepetible e insuperable de Dios. Todo eso junto, porque Jesús es el misterio más grande que puede darse en toda la historia de la humanidad. Jesucristo no es un fundador más de una de tantas religiones. Y yo no considero que esto sea ofensivo para nadie. Mas si alguno se ofende, no voy a disculparme. Simplemente creo que el
darle toda mi persona en fidelidad a Jesucristo, eso no le quita la importancia del budismo, de las religiones Native Americans, no. Cada uno a su manera conoce a Dios a tientas y ciegas, y Jesús no vino a excluir a nadie, sino al contrario, a abrazar a todos. El que excluye, aun cuando se llame cristiano, no es cristiano, no es humano, no es religioso. Por eso, mis hermanas y hermanos, el día de hoy, cuando yo hablo de la tercera vía del Espíritu Santo, es cuando los dualismos que hasta la fecha se han dado, o peor, las dicotomías que amenazan dividir la historia, que dividir al mundo, dividir la iglesia, dividir las instituciones democráticas, esas dicotomías definitivamente no tienen que tener cabida ni en la vida política, ni financiera, ni educativa, ni de salud, ni religiosa de las personas, porque el objetivo de esas personas que usan el derecho a tener su propia opinión y libertad de expresión, pero el objetivo de ellos no es simplemente expresar algo que construye al mundo o a la sociedad, sino algo que destruye la dignidad de las personas. Me da mucha tristeza que en el sistema carcelario de California, por ejemplo, hay fondos para los varios ministros religiosos de los inmates, de las personas encarceladas, pero también hay fondos para brujos, para personas que invocan directamente el mal, y todo en base a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. Por eso, mis hermanas y hermanos, este país anda de cabeza, porque sabiendo que algo perjudica al patriotismo sano de la nación, se le permite a las personas, en base a esos mismos derechos, hacer y deshacer. Se debe respetar la opinión de cada quien, pero cuando una opinión perjudica el derecho y la dignidad de otros, allí se pasan de la raya. En ese momento tiene que haber leyes que restringen esa libertad de expresión y libertad religiosa. ¿En qué momento la Iglesia Católica, en su forma de creer, expresa algo que impide la plena realización de las personas? Bueno, hay dos temas que a nosotros los católicos nos tildan de sectarios o de personas que no gratas en la nación, solamente porque nos aferramos firmemente a la convicción de que en primer lugar el matrimonio se debe reservar solamente entre un hombre y una mujer, sin que esto signifique discriminación para nuestros hermanos y hermanas de la comunidad gay, que también tienen derecho a ser protegidos legalmente de alguna manera, como lo propuso su santidad Francisco, y que quizás otros papas anteriores a él han de pegar el grito en el cielo diciendo ¿cómo? Y nosotros creemos como católicos, fieles a la tradición de la Iglesia, a la Sagrada Escritura, al sentido de la liturgia, que todo hombre y mujer, no importa de qué raza, color de piel o lengua, cultura, inclusive estilo de vida, tiene derecho a participar en la Sagrada Liturgia. Nosotros tenemos que ver nuevamente que la Eucaristía es lo que caracteriza al verdadero católico. Si tú oyes una persona que no valora la Eucaristía, aun cuando no la puede recibir por su situación de pecado, el Papa Francisco ha proveído, incluyendo leyes canónicas, para ver de qué manera se le da la comunión a situaciones irregulares de algunas parejas. Eso no quiere decir que el Papa favorece que la intimidad sexual fuera del matrimonio ya no es pecado. El Papa nunca ha dicho eso. Sin embargo, no quiere decir que se les va a castigar todo el tiempo como reos, como criminales, sino que debe haber una manera de que la gente toda y todos vean el confesionario como una sala de hospital que van a ser sanados, no como una sala de juicio donde van a ser juzgados. Igual el sacramento de la Eucaristía, el Señor lo estableció para los enfermos, no para los sanos. Y de esa manera el Papa Francisco es consistente con la enseñanza misma de Jesucristo, sin contradecir lo que los papas anteriores han enseñado sobre la centralidad de la Eucaristía en la vida del creyente. Por eso, cuando yo hablo de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo, estoy invitando a aquellos tradicionalistas católicos que deben ver de qué manera saltan al movimiento del Espíritu Santo para que no se queden rezagados o
aprisionados por una visión miope de la iglesia, en la que solamente ven la tradición y no ven de qué manera atraen a los jóvenes y a las nuevas generaciones al río enorme, inmenso de la gran tradición de la iglesia. Hay que distinguir entre la gran tradición y tradiciones, y hay que quitar esas tradiciones que estorban para que la gran tradición llegue a las nuevas generaciones. Igual las nuevas generaciones, aquellos que enfatizan la teología del Vaticano II, que piensan que el Papa Francisco pues se le ha pasado de la mano y que ya es un hereje y que ya es un masónico y que ya es un comunista. Cuidado, porque si juzgar a un hermano sin tener bases es malo, imagínate juzgar a un sacerdote o a tu propio obispo o al Santo Padre. No te la vas a acabar, porque él ha sido puesto por el Espíritu Santo para completar la verdad, no para cambiarla. Y si alguno propone que el Papa ha cambiado, tiene que tener pruebas, y si no, mejor que se calle o deje de escribir. No me importa si es un laico, si es un clérigo, si es un monseñor, si es un ex embajador del Vaticano, ya saben a quién me refiero, a Monseñor Vígano, que realmente se ha salido de ese curso general o abierto que es la fe cristiana católica romana, en comunión con el Santo Padre Francisco de Roma. Cuando tú te pones a juzgar a tu propio obispo, a tu propio superior, ya te has hecho juez de él y no discípulo. Todo buen maestro en la iglesia debe comenzar por ser un buen discípulo de la palabra toda de Dios, que incluye la tradición, las sagradas escrituras, el sagrado magisterio y el sagrado sentir de los fieles. Si excluyes uno de estos 4 canales, tú te estás excluyendo a ti mismo de esa gran verdad que es el dogma fundamental de todo creyente, de la palabra toda de Dios. No nomás de la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, sino de esas 7 palabras que he mencionado antes, y que hoy concluyo diciéndoles que cuando Jesús dice el Espíritu Santo está sobre mí, quiere decir que el Espíritu Santo está sobre todo el pueblo de Dios. Cuando yo les he hablado de estos misterios místicos del Espíritu Santo, de ninguna manera quiero ir en contra de los otros 4 tipos de misterio. Tampoco quiero dedicarles solamente un día. Cualquier día se pueden hacer estos misterios místicos del Espíritu Santo, especialmente para pedir inspiración y guía para los legisladores, para los miembros del gobierno o de las diferentes corporaciones o obispos superiores, aquellos que tienen bajo su mando muchas personas y cuyas decisiones impactan en muchas familias. Ellos, ante todo, deben ser objeto de nuestra oración y de nuestro apoyo, haciendo los misterios místicos del Espíritu Santo, que ya los he mencionado en otra ocasión, sin dejar de hacer los misterios que corresponden a cada día asignado de los otros tipos de misterios del rosario, como son misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. Y ahora que yo les hablo de los misterios místicos del Espíritu Santo, pues es un complemento, no es una sustitución, sino que nosotros podemos reflexionar en el gran misterio de Jesucristo, que junto con su madre han traído la salvación al mundo, y no vemos contradicción entre la única mediación de Jesucristo y cómo su Santísima Madre fue integrada por su propio Hijo en este proyecto de salvación universal. Que la Santísima Virgen de San José, en este año consagrado a su patrocinio, les bendiga siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde, póngale like a YouTube para tener más seguidores y más puedan recibir el mensaje diario de la palabra de Dios con su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, o Reverendo John Soria. Que pasen muy buen día.